Hoy es 8 de febrero del año 2015. El tema que vamos a considerar es el requisito para los pastores, parte número 3. Vamos a orar y empezar este servicio de oración pública. Amado Padre, venimos ante la presencia del trono de gracia, no por nuestras obras, porque sabemos que nuestras obras para usted son como trapos de inmundicia. Así que venimos ante el trono de gracia por el sacrificio que hizo Cristo, porque nos ha justificado, Él nos ha comprado y nos ha santificado, y ahora nosotros podemos entrar en el lugar santísimo con una conciencia tranquila. Ahora porque usted nos ha dado este privilegio de este elemento de gracia que es la oración, le pedimos ante usted, nosotros dejamos todas nuestras cargas, nuestros pecados que hemos confesado con nuestra boca ante usted, ante el trono de gracia de usted y ante el prójimo cuando los ofendemos. Así que por ese sacrificio que nosotros podemos estar, porque ¿quién se podrá mantener, dice el salmista, ante usted si usted nos mira? No hay ni siquiera un justo que pueda estar, nadie que pueda levantar su mano y decir yo estoy bien ante usted, sino que solamente ante Cristo podemos estar, y le pedimos que nos dé la fuerza, Señor, para poder seguir caminando por este peregrinaje de esta vida hasta llegar a la patria celestial. Le pido la guía y la dirección de usted para poder estar llevando a cabo este servicio, que lo pueda hacer con espíritu de mansedumbre, que esté corrigiendo las mentes, que le dé arrepentimiento a las personas, y que lo esté haciendo también con la autoridad que usted me ha delegado para hacerlo, que pueda llevar toda conciencia cautiva a Cristo, y eso es por medio de las Escrituras, que es lo que va a usar el Espíritu Santo para redarguir las mentes por medio de este vaso que es de misericordia que usted ha puesto en este lugar. Así que le pedimos también que acepte estos signos como olor fragante, porque lo vamos a hacer con un corazón ahora alegre, contento hacia usted. Le pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos abriendo entonces nuestro himnario y vamos a pagar. Vamos a empezar con ¿de quién pagó mi redención? Es el número 128. ¿De quién pagó mi redención? Para siempre yo cantar, y con mi voz y corazón, su nombre siempre alabar. Amén. Vamos a cantar El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Vamos a cantar Levantado fue Jesús. Levantado fue Jesús, el avergonzoso
en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en las negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Bueno, gracias por estar el día de hoy, ¿no? Clemente de Alejandría, que era un ilustre doctor de la Iglesia, acerca del comienzo del tercer siglo, él aconsejaba que los maridos cristianos y sus esposas, al hacer una práctica diaria, o sea, él decía que debían orar y leer la Biblia, o sea, juntos en la mañana. Y él añadió esto: la madre es la gloria de los hijos y la esposa es la gloria del marido. Todos son la gloria de la esposa y Dios es la gloria de todos ellos. Y Tertuliano, o sea, un tiempo después, él también dio otra descripción admirable de lo que es, o sea, el culto familiar o la vida doméstica en una pareja cristiana. Y él dijo así, textuales palabras: ¿qué unión es esta que existe entre dos creyentes que tienen en común la misma esperanza, el mismo deseo, la misma manera de vivir, el mismo servicio al Señor, como hermano y hermana, unidos los dos en espíritu y carne, se arrodillan juntos, oran y ayunan juntos, ellos se enseñan, exhortan y sustentan ambos con ternura, y van juntos a la casa de Dios, a la mesa del Señor, comparten sus vicisitudes, persecuciones, placeres, no ocultan nada el uno del otro, no se rechazan o evitan uno del otro, visitan al enfermo, ayudan al necesitado, el cantar salmos e himnos es oído entre ellos, compiten uno con el otro en cantar con el corazón a su Dios. Y Cristo se complace al ver y oír estas cosas. Él envía su paz sobre ellos, donde dos o tres se juntan de esta manera, Él está con ellos, y donde Él está, el maligno no puede venir. Palabra de Tertuliano, ¿no? O sea, todo esto. Así que el día de hoy vamos a considerar, o sea, la tercera parte de los requisitos pastorales. ¿Por qué leí esto? Porque voy a hablar un poco sobre el gobierno, vamos a decir, que estamos hablando eclesiástico, pero también voy a hablar un poco de más el culto familiar, que aquel que lidera, gobierna, no sé cómo diga usted, presbítero, anciano, pastor, como guste llamarlo usted, su primer ministerio debe empezar por el hogar. Entonces, primero las escrituras va a hablar sobre esto, que es, dice, entonces lo abrí su Biblia como todos los domingos en 1 Timoteo 3, y ahora vamos a hacer el versículo 5 y 6, que dice así: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6, versículo 4 y 5, vamos a leer, el versículo 4 y el versículo 5. Empezamos de nuevo, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahí está. ¿Por qué es necesario esto? Porque nosotros, si nos vamos al versículo número 15, del mismo que estamos, 3, pero versículo 15, van a poder lecturar esto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo se debe conducir uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Otras traducciones creo que dicen baluarte, ¿no? O sea, columna, baluarte, lo que sostiene, ¿no? Y entonces, si la casa de Dios, o sea, es lo que Él debe dirigir, o sea, y no puede empezar, vamos a decir, por el hogar, o sea, que vamos a ver qué son, vamos a decir, lo que Él es un sacerdote, las cosas que debe hacer, o sea, que vamos a ver de a poco en este servicio del día de hoy.
Para esto me gustaría ir un poco, o sea, al principio, ¿no? O sea, para poder entenderlo todo siempre debemos ir al principio, o sea, cómo empezó todo, ¿no? Esta adoración familiar, porque antes de que existiera la adoración, vamos a decir, esta se llama adoración pública, le decimos nosotros, otros le dicen el servicio, o sea, la iglesia, los domingos, que nos reúnen en la iglesia. Acá tenemos por costumbre llamarla el servicio, bueno, reformados le llamaban así, el servicio de adoración pública, y sí, que yo lo freno nomás, pero en sí completo es así, el servicio de adoración pública y religiosa. Adoración, porque ahora voy a explicar qué es adoración. Nos centramos todos juntos para adorar todo en comunidad a Dios, como familia. Pública, porque es público, pueden venir todos, no solo los hermanos, está abierta la puerta para todos, pero no quiere decir que forman parte de la membresía, eso es público, está abierta público, cuando usted entra, sabe la palabra, ¿no? Puede entrar, pero no forma parte de la membresía. Y religiosa, o sea, nosotros buscamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, que ahora vamos a ver qué quiere decir esto de adorarle. Esto. Pero primero, antes que esto, el pastor debe primero gobierne bien su casa. Una de las marcas, vamos a decir, es esta, la de debe tener la capacidad él de dirigir, pararse acá atrás y poder dirigir, o sea, el servicio de adoración pública. El domingo que viene vamos a ver que no es un neófito así que él mucho no entiende. Porque no solo eso, sino que puede caer en descrédito, Satanás lo puede atrapar, se puede enorgullecer, eso vamos el domingo que viene. Pero hoy vamos a ver la capacidad de dirigir, tanto él primero va a empezar por su hogar, Dios va a probarlo en el hogar, un tiempo, bien, ya lo empezamos, lo vimos todos estos domingos, nadie va a sacarse un 10 en esto, porque solamente uno vino acá en la tierra y fue perfecto, pero sí los ministros deben intentar. Vemos en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, no es que los sacerdotes que estaban en el templo, ellos eran perfectos. Usted si se mira en el libro de Levítico, esos hombres eran pecadores y debían hacer sacrificio por ellos mismos, sacrificio por la familia, sacrificio por los hijos, y después ellos entraban y hacían otro sacrificio por el pueblo de Dios, y después recién podía entrar al lugar santísimo. Fíjate todo lo que te hacen. Entonces no eran, pero sí esos hombres eran un modelo de lo que debía hacer el pueblo de Dios. Bueno, eso es lo mismo, hoy en el día de hoy. Deben ellos procurarse. Pero esto debe empezar primero por la casa. Y eso es lo que le voy a invitar en el día de hoy a que examinemos un poco. Que gobierne bien su casa. Vamos a ver qué es esto de gobierne, teniendo a sus hijos sujetos, si es necesario que tenga hijos, no tenga hijos, si no, no puede ser pastor porque no tiene hijos. Si todas esas cosas que a veces escuchamos raras tienen validez en la Biblia, o sea, o son algo que dogmas de hombre que han puesto, ¿no? Entonces la adoración familiar me gustaría hablar un poco, porque es otro de los requisitos. Nosotros ya vimos la integridad personal de él, que él debería ser, cuando estuvimos en la Biblia, tiene que ser sobrio, prudente, amable, no contencioso, no avaricioso, amante de lo bueno, justo, sano, dueño de sí mismo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, no obstinado, no iracundo, una persona que se enoja. Eso lo vimos, la integridad personal, vamos a decir, el carácter, vamos a decir, o interno de él, lo moral de él. Después, o sea, estamos viendo ahora esta capacidad de él dirigir, que es esto lo que vamos a ver. Una de las cosas, él tiene que ser apto para enseñar, que ya lo vimos, o sea, si quiere gobernar ahora, tanto en el hogar, cuando va a empezar, le va a ser probado en el hogar, si él puede dirigir o él puede enseñar, porque debe entender eso. Dice, bueno, yo no soy pastor, esto no es para mí, ok, varón, pero debe entender esto, que vos sos un sacerdote de tu casa, quiera o no quiera, Adán era un sacerdote, o sea, Adán pecó, y bueno, entonces, pero él era un sacerdote, o sea, entonces el hombre debe entender que él ha sido puesta como cabeza de sacerdote. Está bien, es para los que dirigen el servicio de adoración pública y religiosa esto, pero también es para los hombres, porque el hombre también él tiene el llamado que a gobernar bien su casa. Entonces, pero el ministro debe ser apto para enseñar, como dice 1 Timoteo 3, versículo 2, dice apto para enseñar. Y la capacidad de dirigir también capaz de exhortar y refutar también, ¿no? O sea, bueno, entre otras cosas. Pero vamos a hablar un poco de la adoración familiar. Entonces, si este ministro, para dirigir el servicio de adoración pública y religiosa, lo que estamos haciendo ahora, primero debe pasar por la escuela de lo que es el gobierno, vamos a decir, ¿cómo podría decir? De adoración familiar o culto familiar,
debe estar aprobado en esa área, en la familia, o sea, él que es apto para enseñar, para dirigir, para conducir, para gobernar, para presidir, para guiar, la palabra que le quieras poner, hasta presidente, porque presidente es lo mismo, quiere decir, presidente es alguien que gobierna, gobierna, ¿qué quiere decir la presidenta? Que dirige, gobierna, rige, y vamos a ver cómo se ve eso, si se hace con autoridad o qué es. ¿Esa autoridad qué es? ¿Es un mandato o abuso de poder? Bueno, todo eso que tenemos, él no es que esto de dirigir que si quiere que lleva la rienda, entonces no, vamos a ver cómo se hace todo esto. La adoración familiar entonces empieza ya, vemos que desde el huerto de Edén, Adán tenía que haber sido, o sea, o era, ¿no? Solo que sabemos que entró el pecado, pero vamos a dejar esa parte. Del libro de Génesis ya vemos que las escrituras dice que en Génesis 4:26 los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé, de Jehová. Entonces ya de Génesis vemos que Dios lo creó ¿para qué? El hombre fue creado para alabar a Dios, o sea, o para adorar. Cuando no lo hace se busca ídolos, o sea, es algo de que por eso que él anda en busca de ídolos porque está caído, él no tiene centrado bien donde debe adorar. Por eso es que lo que sucede ahora no es que quiere decir adorar. Adorar no es canta y baila y todo así que vos lo ves que hacen un montón de cosas en la iglesia. Y se están adorando al Señor, aleluya. Eso no es adorar. Ya lo vimos un montón de veces. Pero vamos a ver esto de la adoración. Vamos a hacer una cosa. Voy a explicar un poco ahora, dentro de un rato, qué quiere decir la adoración para que nos quede en claro, o sea, qué es lo que adoración. Pues yo capaz que me pongo a hablar de adorar ahora y no se entiende mucho. Por eso voy a tratar esto ya lo expliqué yo. Ahora voy a hablar un poquito de la adoración familiar. La adoración, ya lo hablamos una vez, es el acto de rendir el culto y alabar a Dios. Ahora debemos saber cómo es alabar a Dios, porque si no podemos hacer fuego extraño, y a Dios no le puede gustar. Entonces tenemos que ver esto de qué es. Y esto es atribuir todo, o sea, lo que somos, toda valía a Dios, dándole la gloria a Él por lo que somos, por lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, ¿no? Él es el único que merece homenaje y servicio. Eso lo tenemos que saber, no es porque yo hice esto por mi fuerza. Eso hacemos cuando adoramos a Dios, ¿no? Le damos la gloria a Él porque Él solamente merece el homenaje y servicio. Y eso lo hacemos como iglesia, ahora como comunidad estamos adorando, ¿no? O sea, todos somos piedras vivientes y estamos formando esta iglesia y incluso en el mundo, cada uno está adorando en espíritu, de verdad, no hace falta que esté acá. El Cristo dijo, Juan 4:24, dijo, llegará un momento que ni en Samaria ni en Jerusalén se adorará, sino en espíritu y en verdad. Vos podés estar en cualquier lado, como siempre digo, en un cerro, en la punta de la montaña, y vos estás adorando. Y otro puede estar en un tremendo templo y no le está adorando de verdad como Dios quiere, porque Dios quiere en espíritu y en verdad. La palabra, sabemos que la verdad y el espíritu, entonces van juntos. No dice tengo el espíritu, sí, la palabra, todo baile nada más. Entonces debemos saber cómo se adora, qué es la adoración, se puede llegar a entender, y esto lo hacemos ahora como comunidad, como nos juntamos, o sea, lo que se llama, nosotros decimos congregarnos, o congregarnos públicamente, le dicen otra iglesia, o litúrgicamente, le dicen otra. Nombro todas estas palabras para que por ahí hable un abanico para que lo que puedan, algunos lo entienden de otra forma. ¿Y qué entra en esto? Y esto es lo que voy a hablar un poco yo ahora. Que voy a hablar un poco en un rato, que es la oración, cantar salmos, himnos, cantos espirituales, la exposición de las escrituras. Mayormente, como a mí me gusta, es hacerla expositivamente, texto por texto. Todos los domingos voy estudiando un versículo, así se puede entender bien, que es la que más, pero puede haber temas, temáticos. Vamos a hablar, de otra cosa, y hablamos de la Biblia en un tema específico, pero ese tema, esa clase de predicación a mí mucho no me agrada porque puedo eludir ciertos temas. Acá todos los domingos hay un tema, me gusta o no me gusta, o yo me veo confrontado con la escritura, lo tengo que leer. El temático yo digo, esto no me gustó, esto me veo que yo estuve acá mal, lo voy a pasar. Y dijo otro, vamos a este domingo tal, y elegís un tema. Acá no, acá te llegó el texto y lo tenés que leer. Eso es exegético. Por eso me hacen mucha exposición exegética muchos pastores. Entonces la escritura es eso, ¿no? Es la forma de adorarle, y la de adorarle es esto: orar, estudiar, leer las escrituras, las ordenanzas, saber los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, todo eso implica la adoración, ¿no? Como comunidad, y a lo que voy a hablar también individualmente como familia. Eso lo debemos hacerlo, ¿no?
apartándonos de todo. Bueno, eso es un poco lo que ya vimos hace mucho, lo que significa la adoración, para que pueda llegar a entender entonces eso, ¿no? Se debe entender que cada cabeza de familia, o sea, es vamos a decir, es un sacerdote, podríamos decir, delante de Dios, donde él se le ha asignado, vamos a decir, en la antigüedad el templo. Entonces, bueno, el templo ahora, para que pueda entender el varón o el hombre, es tu casa, y ahí es donde hace sacrificios y adorar. Y la adoramos, a ver cómo, la que yo era que lo nombré ahí, qué es lo que él debe hacer, apartar un tiempo, no quedarse de no, tengo que mirar el partido, debo jugar al PlayStation, vengo cansado, no tengo tiempo de abrir la escritura. Él tiene que hacer esos sacrificios espirituales. Entonces, Dios lo creó eso, o sea, sabemos que ya desde el principio, o sea, Dios había creado eso al hombre, o sea, a la mujer también, para que la adoren en familia. Mismo las escrituras en Génesis 18, versículo 19, hablando de Abraham, dice así: porque yo sé, dice el Señor, acerca del padre de la fe, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, hablando del padre de Jehová, sabemos quién es. Abraham era el padre de Jehová. Entonces dice en Génesis 18, 19: mandará a su hijo y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Mandará a su hijo y a su casa. Abraham era, vamos a decir, el sumo sacerdote o el sacerdote, que él estaba encargado, fíjate que Sara se lo seguía. ¿Por qué? Porque él estaba encargado de guardar el camino de Jehová. Siguiendo, no voy a frenar cada uno porque tenemos para hablar y hablar, ¿no? Sabemos que la adoración pública, lo que estamos haciendo ahora, no lo que estoy hablando yo ahora, que estoy hablando de la adoración familiar, sino que la adoración pública es esta. La adoración familiar es el cabeza en su casa. La adoración pública religiosa es todos nos juntamos, toda la familia, de todos, ¿no? Eso. Pero después llegó la adoración pública. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, bueno, la adoración familiar, o sea, quedó abolida, o sea, ya no hace falta, porque nos juntamos los domingos, vamos, mujer, que te llevo el domingo a la iglesia y ya está, que te enseñe el pastor y ya. No quedó abolida, o sea, porque llegó, vamos a decir, con Moisés, cuando él instituyó las ordenanzas, ¿no? Y después vino ese gran templo que se levantó, y bueno, iban a hacer los sacrificios, ¿no? Bueno, poner el día de hoy vamos a hacer la iglesia. O sea, bueno, no quiero hablar de eso, porque voy a confundir las mentes de la persona, vamos a quedarnos así. Pero, vamos a decir, las casas todavía seguían haciendo el servicio de adoración pública, por más humilde que sea. El cabeza de ese lugar, estamos hablando de la época de Israel, todavía tenía que seguir haciendo el servicio de adoración familiar. Si nosotros vemos el Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, que es conocido por el Shema, van a leer esto: y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, por medio de Moisés, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces vemos que a pesar de que había venido siendo instituida la adoración pública y religiosa, o sea, la ley, cuando vino Moisés, levantarse el templo, la familia todavía tenían el deber en sus casas de hablar cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, cuando entres, cuando salgas, hablarás, o sea, a los tuyos, a tus hijos. Entonces la adoración pública, se me mezclan los tantos, la adoración familiar seguía en pie. No había sido abolido porque ahora vamos a hacer sacrificio. Bueno, lo mismo hoy. Venimos los domingos, pero durante la semana, varón, tu deber es abrir la escritura, vamos, ese es tu deber, o sea, ese es el deber del hombre, que después que ellas se quieran sujetar o quieran escuchar la palabra, y eso es otra cosa. Tu deber es decir, vamos a orar tal horario, voy a abrir las escrituras. No quieren, vos sabés que ante el trono de gracia hiciste lo correcto, vos quisiste abrir, no hace falta que se te dice, no, vamos a estudiar, ¿por qué no vamos? No, vos tenés la obligación, eso. Y si el hombre, estamos hablando, no hace esto, no está apto para dirigir lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque durante la semana este hombre no se preocupa de abrir las escrituras, no tiene un horario para ir a orar, no hace devocionales, no sé, podés no tener tiempo, te pones un CD de una prédica,
y mientras otra cosa, pero vos encargate de que el hogar esté siempre con la palabra de Dios, de alguna forma. Si no lo podés hacer porque estás haciendo otra, una música, un himno, algo vos tenés que estar encargado. Aunque no se vea lo que estás haciendo, vos estás dirigiendo esa casa, llevándolo siempre a Cristo de una forma. Si podés estar pagando la tele, apagá y poner una prédica, o poner el CD, o ponés a hablar, o mientras estás ayudando, tomando un mate, la que tenemos acá en Argentina. Mirá, justo la otra vez estaba escuchando algo y tomás justo un tema de conversación de las escrituras. Cuando salís, cuando vas a comprar por ahí, vas a ir con el colectivo, o como dicen en otro lado, carro, o sea, autobuses, según donde me escuchen, en diferentes países, o sea, acá decimos colectivo, o salís, comprar, hablando de la palabra, entres y salgas. Y eso es el deber del cabeza. Entonces no fue abolida. Sabemos, Josué mismo, o sea, cuando el pueblo de Dios se fue en tras de los ídolos, ellos ¿qué hacían? ¿Qué dijo Moisés? Incluso ahí en la puerta nuestra, en nuestro hogar, ¿qué dice? Lo que voy a leer yo, dice Josué 24, versículo 15, ¿no? Que él dijo que le dio a elegir, o sea que si ellos adoraban a los ídolos, él y su casa o su morada servirían solamente a Dios. La palabra más conocida es: yo en mi casa serviremos a Dios, o sea, Josué, porque el pueblo se iba siempre tras de ídolos. Exactamente la teoría de Israel, siempre lo mismo, tienen todo tras de ídolos, Dios lo vuelve a ver y ellos otra vez y así siempre lo mismo. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Este era un hombre que, a pesar de que lo que hicimos acá con esta iglesia, a pesar de que todas las iglesias que están aparte, hicimos como dice Romanos, como dice Filemón, a la iglesia que está en tu casa. Entonces, hombres que se paraban, hombres que quizás a veces Dios los llama, a veces no están preparados, pero Dios dice: ellos dicen yo debo hacer algo, yo no puedo quedarme así. Y es la responsabilidad del hombre, es la responsabilidad que él tiene de dirigir. Y más todavía si él no es, vamos a decir, es un laico o no es un pastor ordenado. Puede ser un laico, sabemos que él puede llegar hasta cuando Dios levanta un pastor verdadero, puede levantarse un cabeza o alguien en el momento, o sea, se le dice laico para que pueda entender una palabra teológica que se utiliza, uno que está en nada, pero de mientras, pero se debe elegir o se debe levantar un altar. Y Dios después lo capacitará con el correr del tiempo, pero se debe hacer. Josué era uno de esos. ¿Qué otro encontramos en las escrituras? Que también él se preocupaba por su familia. Estamos hablando de, si se están perdiendo, la adoración familiar, responsabilidad de cabeza, porque si no después no va a poder dirigir una iglesia, una comunidad más grande. Entonces él debe estar preparado. Si él puede pasar por esa prueba, Dios va a bendecir en un futuro, un año, 2, 3, 10, 20, Dios va a traer, porque Dios estuvo trabajando primero en el hogar de esa persona, con ese hombre. Después que él rinda esa materia y pase aprobado, por supuesto no va a pasar el tiempo solamente en Cristo, pero Dios va a bendecir eso, pero debe pasar por eso él. ¿Qué decía Job? Él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos. Fíjate, Job se levantaba de cabeza y hacía sacrificios. El cabeza hacía sacrificios, encargado él de dirigir el culto familiar. Él estaba encargado de eso, el hombre, ¿no? David también, él también vemos que, a pesar de que él fue, dice la escritura, que fue un hombre conforme al corazón de Jehová, sabemos los pecados que cometió él, pero él, a pesar de eso, él seguía. Fíjese lo que dice en el Salmo en el Salmo 44:1, dice: lo que en el Salmo 84:10 dice: lo que nuestros padres nos dijeron no lo encubriremos a nuestros hijos. ¿Qué está diciendo él? Lo que ellos aprendieron, lo que Dios les dio, ellos iban a instruir a sus hijos, o sea, la adoración familiar. Nosotros instruiremos a nuestros hijos, dice el salmista, o sea, David. Bueno, eso será en el Antiguo Testamento, me decís, Daniel, y me gustaría que lo puedas comprobar con el Nuevo Testamento, o sea, para ver si todavía está vigente esto. Bueno, si lo pasamos nosotros al Nuevo Testamento,
vamos a encontrar que dentro de Israel había todavía familias piadosas. Pablo mismo nos va a hablar de quién, de Timoteo, lo que estamos leyendo ahora. O sea, nosotros estamos leyendo en 2 Timoteo 3:15, y que de la ignorancia se olvidan las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lola y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 mujeres que confiaron en Yahvé, en Dios, y le enseñaron desde la niñez ¿a quién? A este pastor que futuramente fue un pastor, fue un hombre que acompañó a Pablo. Digo siempre lo que yo digo, no tengo a otro como a Timoteo. Mirá si nos miran estas 2 mujeres que se encargaron de enseñar de las escrituras, porque nos dice, y tu padre que te enseñó las escrituras, el cabeza. A veces Dios usa mujeres para instruir, pero bien, no a través de un púlpito, pero sí en su hogar, mujeres que de su hogar, desde la niñez, se cree que la palabra en el griego es que lecturaban las escrituras desde la panza, cuando estaba encinta, embarazada. Entonces 2 mujeres, la abuela Lola y la madre Eunice, culto familiar, lecturar la palabra, leer desde la niñez. Él mamó no solamente la leche materna, sino la leche espiritual, que dice Pedro, procuró la leche espiritual, y él tuvo esas 2, tanto la materna como la leche espiritual, y él creció. Y el día, dice, ¿cuándo fue? Ahora nosotros podemos ver este hombre, si ustedes leen el libro de los mártires, van a ver cómo este hombre, muchos le dicen que era debilucho, que era cobarde. Este hombre después era muy golpeado porque pasan unos ídolos ahí idolatrando, y él sale a decirle hereje, así que no hagan eso, y él lo apalean, lo golpean y termina muriendo a los días. Es un hombre, o sea que sabemos que no hay ninguno de ellos que hayan sido perfectos. Él tenía problemas, después ya más allá llegaron algunas cosas que él tenía, pero todos procuraban hacer la voluntad de Dios, y habían crecido que por sus padres que le habían enseñado la palabra en el culto. Lo llevo el domingo, que en la escuelita dominical que le enseñen ahí. No, es su deber. O sea, y más si hay un cabeza, y si no hay un cabeza va a tener que hacerse cargo la madre, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Quizás diga, bueno, Pablo, una vez me dijo uno, Pablo me dijo. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el Señor. Sí, ya creo que contra el Señor no se van a levantar, porque por ahí yo he escuchado herejes que dice Pablo, me dijeron, como que Pablo no cuenta. Pero Cristo sentó las bases para la adoración familiar cuando él dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Así que eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, donde están 2 o 3, puede estar en la adoración familiar, 2 o 3, dice, yo estoy ahí. En el contexto sabemos que está hablando del perdón, pero también está diciendo, o sea, no quiere decir, puede estar cuando está uno, no quiere decir, está 2 o 3 y el Señor no está. No voy a irme bien, vamos a decir, contextualmente en el texto, pero Dios está a prueba lo que es, se juntan para adorar en espíritu y en verdad. Pablo mismo también lo dice en Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Termina ahí? No, si ustedes han leído la historia de John Fox, el libro de los mártires, se van a encontrar con cristianos perseguidos. Ellos hacían cultos familiares, no en su casa, sino hacían sus cultos familiares en la catatumba, cultos familiares en las cuevas. Habían cultos familiares, pero no iban a la iglesia, tenían la pantalla y los grandes, el órgano para tocar, y estaban todas las guitarras. No había nada de ello, estaban ocultos, pero hacían cultos familiares, ¿no? En la misma Biblia, ¿cuántas veces encontraba a Pablo diciendo a la iglesia que está en tu casa? Gente piadosa que se apartaba para servir al Señor en su hogar, a pesar de que habían sido perseguidos. Ellos siempre abrían el libro sagrado de las Santas Escrituras para lecturarlo, para preservarlo, para edificación. Entonces vemos que nosotros en la historia
siempre ha habido cultos familiares. Los cristianos, o sea, dejaron un poco estos cristianos primitivos, o sea, que practicaban la adoración familiar. Llegamos a la época de nosotros, que somos cristianos reformados, o somos cristianos, pero nos conocemos por cristianos reformados, ¿no? Que queremos volver siempre a las Escrituras. Ahora podemos encontrar, o sea, también en la época de la Reforma, también como aparecieron muchos de los credos, la costumbre, ¿no? O sea, como que se intensificó un poco más. Sabemos de las persecuciones que hubo del papado, que perseguían, mataban a los cristianos. ¿Y qué hacían los cristianos? Se tenían que escapar de los católicos romanos, ¿no? Porque los querían matar, todo eso ya sabemos, ¿no? Las inquisiciones. ¿Y qué hacían? Cultos familiares, se tenían que apartar ellos escondidos, y ellos querían que fueran a las misas y eso, y ellos no. ¿Qué hacían? Sus cultos aparte, escondidos. Entonces el culto familiar siempre ha estado a través de la historia de la iglesia. Ha empezado desde Génesis, y estamos viendo un proceso rápido que estoy viendo, no sé si se han dado cuenta, por toda la historia de la iglesia. Y siempre ha sido así, y siempre va a haber un remanente. Siempre va a haber gente que diga, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Siempre va a haber un varón, un hombre que diga, esto no es así, y él se va a apartar en su casa, y él va a levantar de una forma como lo hizo Elías, que Elías mata a los 450 estos falsos sacerdotes, y él levanta ese altar que estaba todo destruido con las piedras, lo levanta solo él solo, este hombre. Y el hombre debe hacer eso en su casa, levantar un altar familiar, sea como sea, con lo que Dios le haya dado, mientras tenga la palabra de Dios en su mano. No sé estudiar, no sé cómo se hace, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría, porque yo no sé ni siquiera dónde está Génesis. No sé dónde está Génesis, y ni siquiera sé dónde está Apocalipsis. No sé en qué parte de la Biblia estará, pero yo tengo que hacer algo, pedirle dirección, Él te va a enseñar. Él te va a dar, porque si tenés el Espíritu de Dios fue el que escribió las Escrituras. Entonces se debe levantar un altar familiar, y Dios va a bendecir esa obra con el correr del tiempo. Por supuesto, no quiero decepcionarte, pero el enemigo va a venir. Por supuesto, no te va a ser tan fácil, porque él va a venir a que no se adore de verdad. Él va a decir, con que así ha dicho Dios, y él va a querer destrozar. Pero esto es una lucha que es algo aparte. No quiero hablar sobre esto, quiero hablar de esto, de lo que es el culto, vamos a decir, familiar, que se debe hacer. Entonces el hombre debe hacerlo, porque las Escrituras mismas dicen en 1 Timoteo 5 versículo 4 al 8 que si el hombre, o sea, no provee para los suyos, o sea no, pero está diciendo algo así como pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprenda esto primero a ser piadosa para con su propia familia, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y peor que un incrédulo. Bueno, pero no provee para los suyos, o sea, principalmente para los de su casa. Pero el cabeza debe entender que no debe solamente proveer alimento material, sino que tu deber también es proveer alimento espiritual. Y si no lo haces, vas a ser peor que un incrédulo. Porque tenés conocimiento más que un incrédulo, y así no seas un versado en las Escrituras, no traces bien las Escrituras, no te puedas preparar un tópico temático, no puedas exponerlas expositivamente las Escrituras, no conozcas escatología, no conozcas cristología, no conozcas eclesiología, no conozcas la total depravación del hombre, no conozcas la teología del pacto, etcétera, etcétera. Vos conocés las Escrituras, vos sabés el Evangelio, tenés un mayor luz que el que está muerto en delito y pecado. Así que tenés conocimiento. Hasta menos conocimiento te puedo asegurar que tú eres el mayor profeta que aquellos que están muertos. Y tú eres un profeta, tú eres, en un sentido, profeta de esto falso, de que profeta de que puedes abrir las Escrituras, y las Escrituras tú puedes decirle a esos huesos, están muertos. En el sentido, así dice la Biblia, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Y tú tienes conocimiento. Si no lo quieres hacer porque no lo quieres hacer, o eres un cobarde, pero lo debes hacer. Te debes parar en tu casa y debes predicar la palabra. Y que viene lucha, van a venir lucha seguro. No te va a ser fácil, el enemigo de tu alma se va a venir, va a querer destrozar tu matrimonio, va a hacer de todo, y eso te lo puedo asegurar. Pero te debes parar y elegir ese altar en tu casa,
Después que venga Jezabel, como hizo Elías, que Elías levantó el altar, mató 450 y una mujer lo corrió y él se tuvo que esconder adentro de una taberna. Sí, va a pasar, pero también va a pasar como Dios en un tiempo lo va a venir y va a decir: ¿qué haces ahí escondido? Soy el profeta, yo soy Jehová. Y en un momento Dios lo va a sacar. Sí, van a venir luchas, pero Elías no tuvo miedo de levantar ese altar y hacer lo que tenía que hacer, porque confió en la palabra que Dios le había dado. Entonces debemos hacer eso. No va a ser fácil, nadie dijo que va a ser fácil, pero no puedo decir: no hay iglesia y no hago nada. Como yo conozco muchos varones que tienen conocimiento reformado, te puedo asegurar que no hacen nada acá en Mar del Plata. Me miran a mí: ¿cómo predicas? Sí, pero vení a ayudarme, a hacer la obra acá, que necesito obreros. No, y no te olvides que la escritura dice: los cobardes no le darán el reino de los cielos. Y yo conozco mucha gente y llevan el conocimiento y no se atreven a hacer nada. Entonces se debe levantar en tu casa y ponlo seguro que la tormenta se viene, porque Satanás no va a permitir eso. Va a pedir la autorización a Dios y Dios en su soberanía le puede conceder hasta donde Él quiera que ataque ese hogar. Pero vos debes ser obediente y decir: yo voy a hacer lo que Dios manda, levantar un altar. Entonces, si no haces esto, que gobierne bien su casa, dice la palabra. Entonces, si no estás gobernando bien tu casa, si no has levantado un altar en tu casa, si no estás peleando la buena batalla, no podés dirigir una iglesia. ¿Por qué? Porque no has pasado la prueba de dirigir tu casa primero. Entonces debes entender eso. Si no puedes pasar una batalla porque Satanás va a venir a atacarte tu familia, a destrozarte todo, bueno, si Satanás se atreve a atacar tu familia, que es un grupito chiquito, no dudes que cuando sea la iglesia más, él va a venir con más furor todavía. Entonces estos vientos los debes soportar. Debemos entender eso, que se debe levantar un altar en tu casa, se debe hacer. Así que no te preocupes si hay un valle de muerte, o sea, Dios dice que no debemos temer mal a ninguno porque está con nosotros, su vara y su callado nos van a infundir a nosotros aliento para seguir. O sea, el pastor de los pastores, Así que eso es lo que debemos hacer nosotros. Pueden pasar muchas cosas cuando levantes tu altar en tu casa, quieras hacer la palabra, predicar, canto, leer la palabra, y el enemigo va a venir a querer destruir. Pero acordate, la noche no va a durar, o sea, el lloro no va a durar toda la noche, porque la palabra dice que a la mañana vendrá la alegría. En un momento aquello que has sembrado vas a cosechar con alegría. Entonces debemos saber tratar de ser obediente y a veces debes hacerlo, porque si no pudiste pasar esta materia, en un futuro Dios nunca va a traer a nadie, porque primero tenías que haber levantado en tu hogar un altar, gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. ¿Qué directrices tenemos entonces, Daniel, para cómo ya está? Me convenciste, lo quiero hacer. ¿Qué directrices? ¿Qué dice la palabra? No tengo tiempo de hacer todo un estudio expositivo, pero sí por arriba, ya lo dije al principio, las directrices voy a nombrar 3 de ellas un poco, porque vamos a decir, una de ellas es no solamente que la adoración familiar, el cabeza que está encargado de hacer esto, en caso que no haya la madre, si el hombre no es responsable o no es cristiano, como puede llegar a suceder, o Timoteo que dice que era en griego, pero la madre sí, entonces bueno, tomó lugar, está en la madre, no sabemos, pero debe haber esta piedad doméstica dentro, vamos a decir, bajo el techo de la casa, ¿no? Y esto no solamente se trata de hacer algo religioso, o sea, por fuera, esta piedad familiar debe estar, vamos a decir, dentro del corazón de aquellos que de verdad lo van a hacer o lo van a dirigir. Las personas de tener hambre y sed de justicia. Bueno, cualquier directriz. Lo primero, si no sabes nada, no voy a hacer un gran, porque todavía ni siquiera empezás a abrir las escrituras, no sé si lo que debo explicar, pero tengo acá. Estoy hablando un poco del culto familiar. Pero por arriba, lo primero, cuando quieren establecer un servicio de adoración familiar, lo primero que deben hacer, sabemos que es la palabra de Dios, debe ser el lugar central. Eso, cuando nosotros adoramos, lo que ocupa, no voy a escuchar una alabanza, gloria a Dios, aleluya, y pongo mucha música. Eso no es adorar. Nosotros creemos que el primer lugar lo ocupa la palabra de Dios. Él nos habla, en el Antiguo Testamento hablaba Dios a través de ¿qué?
o sea, de un intermedio, pero él llevaba, así dice Dios, o como podés entender, no sé, todo lo que podemos entender en el Testamento, podemos encontrar que las directrices, las ordenanzas, es la que Dios decía su palabra y el pueblo debía llevar y cumplir eso. Bueno, ahora nosotros nos habla por medio de la Biblia, de las Escrituras, y eso es lo que se debe abrir. No tengo tiempo de explicarte, decir, no entiendo. Dios te pedile dirección y Él te la va a dar, hombre. Pero de alguna forma podés instruirte. Orar, yo no quiero hablar de mí, cuando yo empecé me regalaron un Nuevo Testamento. Mi esposa me regaló un Nuevo Testamento de la Biblia de Gedeón. Te puedo asegurar que para mí era chino. De verdad era chino. Yo no entendía nada. Encima me puso para que Dios te hable claro. Te puedo asegurar que yo no entendía nada de lo que estaba ahí. Nada. Me había quedado como todo arminiano en una iglesia católica apostólica romana. Fui bautizado en eso y escuchaba la palabra así, eso, santísimo, gloria, así, cosas así, todo ritual, así, la hostia, y no entendía que era, ni sabía que era Nuevo Testamento. Pero te puedo asegurar que un día yo salí, miré el cielo y dije, yo no entiendo nada, de verdad. Dios me debe dar conocimiento y sabiduría, como lo hizo con Salomón, que le dijo, si yo voy a dirigir el templo con Salomón, yo le pido que me dé sabiduría. Y Dios le dio. Dice, pues has pedido así, yo no sé de esto, sé de otras cosas que no quiero hablar, ¿no? Que lo de la prosperidad se aprovechan de ese texto. Y sí, te la da, en la medida que quieras, mayor o menor te la va a dar, pero vas a poder de alguna forma dirigir tu casa, vas a poder abrir las Escrituras. Hoy tenés muchas bendiciones, comentarios bíblicos buenos, podés, hablar con otros cristianos mayores, y bueno, de alguna forma vas a poder hacer aunque sea un devocional. Te compré un librito devocional, pero lo tenés que hacer. Si no lo haces porque no lo querés y querés perder el tiempo mirando partidos, querés perder el tiempo con tus amigotes por ahí en las cantinas, o ir a jugar del fútbol, y sí, yo estoy cansado, pero debo estudiar las Escrituras y enseñarle a mi esposa. Entonces, eso es lo primero que deben hacer, es el estudio de las Escrituras. Otra de base de estos elementos de gracia que nosotros, que le llamamos nosotros para llevar este acto de adoración, nosotros que le llamamos es la oración. La oración también debe ocupar un lugar central, no solo la palabra. Por la palabra Él ¿qué hace? Él nos habla, pero por la oración nosotros le hablamos a Él. Eso es una comunicación telefónica. En este se habla y vos tenés que escuchar lo que te dice el otro. Entonces Él te dice esto y vos también por la oración de hablar. Es un círculo. Entonces debe ocupar eso. No está mucho tiempo porque no tengo tiempo. Pero, y otro que quería poner, que dije 3, que solamente el que voy a hacer si querés hacer una adoración familiar, son los cánticos, alabanzas, himnos espirituales, doctrinales, salmos, que deben conformar toda esta riqueza para que puedas hacer una adoración familiar o un culto en tu casa. Sabemos que esto no debe ser todo religioso, bueno, la palabra y todo así como un ritual, bueno, cada uno no, se debe, con todo el corazón debe estar ahí, o sea, el nombre de Dios, rogándole, ¿no? Que Dios nos esté guiando, que nos esté sustentando, para que esto que Él nos provea, porque nosotros queremos hacer lo justo y lo correcto, pero muchos varones no han sido, vamos a decir, Dios no le ha placido darle conocimiento ni sabiduría, pero alguna medida te habrá dado, y con eso que tienes debes hacerlo. Debes entender que también eres el templo, y entonces de alguna forma puedes empezar. Pide la dirección para que, así como Josué dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Estuve hablando un poco del culto familiar, de lo que es, ¿no? Ahora, si el pastor no ha podido pasar por esto, el tiempo que Dios le quiso tener en esta escuela, de su casa, para antes que Dios bendiga una congregación, él no va a poder dirigir la iglesia, porque él no pudo abrir su hogar, él no pudo tener un horario para decir, yo a las 3 de la hora yo voy a orar, ¿quieres acompañarme, esposa? No tengo, ok, yo me voy a orar. Pero vos tenías el deber, vos invitabas, vos decías, yo voy a abrir la Biblia, no te escuchaban. El CD, de una forma, la predicación se llama informal. ¿Qué es informal? Vos ponés y se escucha ahí, y la persona anda caminando y por ahí escucha así,
quizás no escucha todo lo que está hablando, pero vos te preocupás de que la voz de Dios, quizás por otro varón, de un CD, de una grabación, está hablando de Dios, ya que no te escuchan a vos, o no tienen tiempo quizás de hablar porque están haciendo cosas, pero la palabra de Dios está en el aire, el Espíritu de Dios está rondando esa casa por la palabra, pero vos te preocupaste de que la palabra de Dios esté ahí. Entonces eso es importante, que sepas ser perspicaz en estas cosas, que sepas ser astuto, que sepas administrar bien el tiempo que tienes. No sé, después si tienes algún tiempo y te gusta, yo lo único que tengo a veces cuando juego mi equipo una vez, si lo puedo ver, lo veo, pero no estoy un fanático así de cosas. Me ocupo de que acá esté la palabra, o sea, continuamente, o un comentario, o cuando estoy ahí, ¿sabes que yo la otra vez escuché esto? Y tratando, mientras entra, sale, camina, vuelve allá, hablando. Bueno, espero que se puedan entender. Entonces, que debe gobernar bien su casa. Me voy a apurar, pero rapidísimo, con todo esto, porque voy a explicar el texto. No te asustes porque es poco. Esto todo fue una introducción, nada más. Voy a empezar a hablar con el texto. Que gobernara en su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, no podrá cuidar de la iglesia de Dios. Bueno, ¿qué es esto? Que vamos a ver esto. Esta obra, o sea, que vamos a decir que él debe ejercer, que gobierne, o gobernar, quiere decir mandar o regir una cosa con autoridad. Eso es gobernar. ¿Qué es gobernar? La presidenta gobierna. Bueno, el pastor, o sea, o el cabeza, como estaba viendo, él debe gobernar, o mandar, o regir. ¿Qué quiere decir esto de gobernar o regir? En otra parte le llaman presidir. Yo conozco dos o tres pastores de Haití que hablo de vez en cuando y ellos dicen que ellos se llaman presidentes allá, no son pastores. Ellos son presidentes, me costó aprenderlo a mí. ¿Cómo? No son pastores o líderes, ponerle, o prevíster o ancianos, lo que quieran. Ellos son presidentes. Y claro, es la palabra gobernar, mandar o regir una cosa, y eso es, el presidente, es con autoridad, dirigir o guiar. Y esto de dirigir, ¿qué quiere decir esto? Porque estamos hablando de gobernar, ¿qué? Gobierna en su casa. Bueno, se hace lo que yo mando. No, eso no es gobernar, amigo, no quiere decir gobernar. Eso no es una autoridad, o ser autoritario no es lo mismo que autoridad. Autoridad es una cosa, autoritario es otra cosa. No, Dios no opera en eso. Dios no opera en la ley. No es así. Entonces gobernar, debemos saber bien cómo debes gobernar. Decir, bueno, yo sé gobernar. Acá, ¿ves esto que está acá? Son los pantalones y este es mi cinto. No, eso no es gobernar. Están muy equivocados los pastores cuando quieren hacer eso. Gobernar ya sabemos, sí, quiere decir mandar, debe ser regir una cosa, pero con autoridad, porque Dios lo va a delegar, ya lo vimos eso. Dirigir o guiar, bueno, ¿qué quiere decir dirigir? Algunas palabritas voy a explicar. Dirigir es llevar una cosa de manera recta, hacia un lugar señalado. Eso, él tiene que llevar hacia un lugar, una embarcación, él es una persona que va caminando adelante. Se puede llegar a entender, tiene un camino señalado, un fin que ha sido determinado. Entonces eso es lo que tiene, debe gobernar, y él lo hace por medio de la palabra de Dios. Él guía la conciencia, él lleva cautivo esto, todo pensamiento a Cristo, y lo hace a través de la palabra de Dios. Después cada uno de ustedes debe dirigirse en su vida, porque no va a estar, ¿cómo hiciste el pasito? Si lo hiciste, no, él instruye por medio de la palabra de Dios, llevando la obediencia a Cristo. Y bueno, y ya lo vimos un montón de veces esto, en Efesios 4, versículo 11 al versículo 13, lo leo por arriba. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, o mujer madura, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Ese es el deber. No soy pastor, ok, pero sos el cabeza de tu hogar. Y vos como cabeza, vos debes abrir las escrituras, debés dirigir ese lugar, debés instruir. Después de que yo no he sido bendecido con hijos, pero después de que si tenés hijos, cabeza que andan por ahí, te están haciendo, ¿por qué? Porque era tu deber, no era la escuelita dominical, era tu
cuando entrabas, cuando salías, cuando te acostabas, abrir la palabra de Dios, y así dice Dios, instruir al hijo, y te puedo asegurar que tu hijo no se va a olvidar cuando sea anciano, se va a acordar. No sé si vas a salvo o no, la salvación depende de Jehová nada más, pero fue tu deber ese. Entonces, ese es el deber, eso es dirigir, no es gritar y hacer cosas como muchos creen, no, que las varas le vas a dar. Entonces, te van a tener miedo, por supuesto, te van a obedecer, pero no te van a obedecer con amor, porque no lo instruiste bien, creíste que era solamente todo ser autoritario. Eso es lo que debe hacer ese un pastor, o sea, presidir. Ya sabemos, presidir, no han visto en una asamblea, un tribunal, algo que dice, bueno, el que va a presidir la asamblea, tal persona, bueno, que va a dirigir la asamblea, va a dirigir, los diputados, todo eso, alguien que dirige eso. Bueno, el pastor está dirigiendo la asamblea, va a estar mostrando el lugar donde llevarlo a Cristo. O sea, ese es el fin. En este caso, la adoración del servicio pública y religiosa que estamos haciendo ahora. Es una persona que va adelante, eso es gobernar. Por eso dice que gobierne bien su casa, ¿no? O sea, entonces, gobernar, ¿qué es esto? Y gobernar, para que puedan entender, la palabra que no me gusta mucho, porque está mal usada, que se llama líder. ¿Nunca escucharon líder? Líder de alabanza, líder de, no sé, de todo. Hoy hay líder de todo. Bueno, pero eso es gobernar, es un líder, eso es para alguien que va adelante, eso es gobernar, es una persona que ejerce liderazgo, pero para ejercer el liderazgo debe hacer lo correcto. O sea, ¿cómo se debe hacer la palabra? Entonces, la palabra gobernar es proistemi en el griego. ¿Qué quiere decir esto de gobernar? Que no lo entiendo bien. Me dirás. Entonces, quiere decir literal estar de pie ante. Esa es la palabra gobernar. Es una persona que está de pie ante. El pastor no viene allá atrás y viene así. ¿Viste que hoy tienen, acá decimos patobija o guardaespaldas? O está allá, no, él va adelante, él es el que va poniendo el pecho, él es el que va a quién le va a tirar los dardos al enemigo, al pueblo. No, ¿cómo decir eso? Al pastor le va a tirar, ¿por qué? Porque él va adelante. ¿Por qué David le dijo cuando pecó durante un año con una mujer y él no se arrepintió? ¿Por qué le dijo, mándalo adelante? ¿Por qué le dijo? Porque sabía que el que iba adelante iba a morir. La primera flecha va para el que va adelante. Entonces eso es lo que cualquiera sabe, que cualquiera que haya practicado cualquier, no sé, arte de combate, cualquiera sabe que el que va adelante es cobarde, va atrás nada más. O sea que se quiere esconder, pero él va adelante, que va dirigiendo, y sabemos que él va a ser atacado. Entonces eso es gobernar, es proistemi, alguien que está de pie, alguien que está ahí conduciendo, ocupándose de todo. Él está pronto, con atención, con diligencia. Eso es gobernar. Y acá lo que hablamos en el día de hoy con referente a la iglesia local. Pero si él no pudo gobernar su casa, no pudo abrir las escrituras, él no pudo poner, si no sé cantar, bueno, ponete unos signos grabados, aunque sea, si no sabes cantar como yo. Que cantar y canto yo no estoy diciendo mentira, estoy diciendo verdad. Yo tocaba la guitarra y cantaba y mi perro aullaba. Y aúlla cuando yo canto, es verdad. Sí, pero bueno, pongo uno, aunque sea. Pongo a unos hermanos que cante himno, pero no pudiste abrir las escrituras, no pudiste poner unos himnos, no podés orar, no sé cómo orar. Sí, de alguna forma vas a tener. Yo te puedo asegurar que alguna bendición tenés que agradecer. Caramba, que te levantaste, pero podés orar. Algo vas a tener para agradecerle a Dios. Entonces, sí vas a poder hacer eso, ¿no? Entonces eso es presidir, es ocuparse, eso es proistemi, ¿no? Es lo que quiere decir. Y la familia del pastor, o sea, tiene que ser un modelo. En este caso está hablando de los hijos, ya hablamos si es necesario que tenga hijos o no, o sea, hablamos de que no. O sea, eso lo hablamos en sermones pasados. Hay otros que tienen, otros que no tienen. Pablo aparentemente no tenía, Timoteo tampoco tenía, pero eran pastores. Y Tito tampoco habla de tener hijos. Entonces no... Pero es un modelo que Dios manda, ¿no? Que él debe gobernar, ¿no? La Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12, dice así. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen.
y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivid de paz de uno con los otros. Entonces, en el deber práctico de la vida cristiana, Pablo estaba rogando que debían reconocer a quién, a los que con diligencia, o sea, con prontitud, que hacían, trabajaban, los pastores, y que dirigen, eso es lo que hacen, dirigen en el Señor, ellos los instruyen, trabajan, dirigen, instruyen, es una triple descripción de los líderes de la iglesia, y esto lo incluye en trabajar sin descanso, guiar a la gente a una vida justa, enseñar la verdad de la palabra de Dios, instruir también, involucra también a amonestar, corregir a los que están en el error. Como dice, exhortar a los hermanos que se amonestéis, disciplinar a los que están desalentados, a los débiles, a los que sean pacientes, con todo. Es el trabajo pastoral que va a tener que hacer. Deben reconocer que es un trabajo arduo que tiene que hacer este hombre, y más aquellos que lo hacen sin ánimo pronto de cobrar un sueldo ni nada. Muchos están afanados por cobrar el sueldito del pastor, si no, no lo hago. Entonces no. O el diezmito quiero, que me den el diezmo. No. Hay pastores de verdad que sirven sinceramente en lugares y apenas tienen para comer. Y lo hacen con prontitud. No porque tengo la última camioneta y mis hijos van a la mejor escuela y el pastor debe estar bien pagado. No. Hay pastores que de verdad tienen ánimo de prontitud, quieren hacer lo justo, lo correcto ante Dios. Entonces, eso es presidir. Que ahora vamos a ver dentro de un rato que quiere decir esto. En Romanos 12, versículo 8 dice, el que dirige con diligencia. Entonces, debe hacerlo eso con prontitud. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Gobernar, entonces, bien en su casa. Esa es la idea. Entonces, tuvimos bien lo que quiere decir gobernar tu casa bien antes. Es un requisito antes para estar aprobado ser pastores, poner delante, estar delante de tu familia, estar de pie antes. No puede ser que tu mujer tenga que estar ocupando el lugar y ella te debe estar estudiando las escrituras y te está perdiendo el tiempo. Entonces Pablo nos está mostrando esto, que los pastores, o sea, ya lo hablamos, ¿no? Que no quiero hablar de esto porque si no voy a volver a hablar del sermón pasado, de que si tenía que estar casado o no tenía que estar casado, pero este hombre sabemos que lo que Dios manda, o sea que este hombre debe tener una familia, ¿no? No quiero ahondar más en este tema porque pueden hablar, buscarlo en el sermón pasado que estuve ahondando un poco más sobre esto, ¿no? Pero él debe estar entonces dotado para obtener la habilidad de supervisar, de presidir, de administrar y de gobernar en su casa, porque si no puede hacer eso, supervisar, o no puede presidir, administrar y gobernar su casa, no lo va a poder hacer la iglesia, porque no va a poder. Entonces él debe ejercerlo con autoridad, que yo hablaba hace un rato esto. Esto es algo que él lo debe hacer, criar a sus hijos con verdadera dignidad. ¿Qué es esto de dignidad? Esto, a criar a sus hijos, a su familia, a su mujer en dignidad, que de tal modo, de una firmeza que él tiene como cabeza de familia, pero debe tener un equilibrio. Él debe aconsejarlo de una forma, deben obedecerlo, pero él debe tener la sabiduría para que lo obedezcan, y esto solamente con amor. No se puede hacer con ley, nada se logra con ley, es con amor, y es con amor que van a vencer todos, van a poder sacar todo. Entonces es ahí donde él no se trata de un autoritario. Dios podía ser autoritario, pero dijo: Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo amado. Y como fue así, con la justicia y el amor se vio en la cruz. Entonces debemos entender un poco esto, que autoridad no significa eso de pegar gritos, sino que los que están le sigan a un líder. Debe estar, vamos a decir, debe tener la habilidad de un líder de que puedan ser un placer, o que la gente le siga, pero con, vamos a decir, con prontitud o con amor. Pues él tiene que lograr que lo sigan con amor, porque se haya un placer de que él lo está. Y esto no es una tarea fácil de lograr, pero quiere decir esto, vamos a decir, que debe él procurar
seguir por ese camino, ¿no? O sea, para que su familia lo pueda obedecer. Sabemos que muchos dicen, bueno, debe estar casado, no está casado. Como saben que el matrimonio y los hijos forman la familia, y creemos que probablemente la voluntad de Dios es esa, ¿no? De que tengan su familia, pero no, en el día de hoy no voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque ¿por qué no va a poder dirigir la iglesia? Porque si la familia, la mujer no lo puede respetar a él, a pesar de no estar glorificada esta persona, ¿qué sucede? Tampoco la iglesia lo va a respetar a esta persona. Entonces se debe entender esto. No es una tarea fácil. Estamos viendo ya el tercer estudio sobre los requisitos pastorales. Muchos, yo creo que se quedaron a la mitad del camino y dicen, yo no paso por esto. Yo mucho filtro. Y todavía no terminó. El domingo que viene sigue esto, hay un cuarto filtro más. Así que no es fácil. Una vez escuchaba hace mucho a otro pastor, y él mismo, un gran pastor que conozco, me decía, nosotros estamos calificados completamente para estar, pero sí procuramos parecernos a Cristo continuamente, al pastor de los pastores, porque el pastor verdadero, el pastor de los pastores es uno solo. Nosotros buscamos parecernos a él, luchamos continuamente nuestras debilidades, vamos a Cristo, confesamos, porque aquel que no confiesa su pecado, dice aquel que encubre su pecado no prosperidad, pero queremos parecernos al pastor, pero no somos perfectos, sí buscamos parecernos a él, ¿no? Entonces, si el pastor, o vamos a decir el líder, el cabeza de la casa, no puede, vamos a decir, cuidar su hogar, va a ser muy difícil. Entonces, va a tener que pasar por esta prueba. Satanás vino a robar, matar y destruir. Así que no es una tarea fácil. Cristo mismo fue tentado, Cristo mismo fue el sumo sacerdote probado. Léanse Mateo 4, como Satanás mismo vino. Dijo, no tentarás, así, y él lo confronta, ¿no? Entonces sabemos que no es fácil. Romanos 12:8 ya lo que estaba diciendo. El que preside con solicitud, o el que preside con diligencia. ¿Qué es esto de presidir? Ya lo vimos, que estuve explicando hace un rato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El que preside, o el que dirige, o el que gobierna, el que rige, el que guía, como quiera llamarle. ¿Qué quiere decir el que preside? Romanos 12:8. ¿Qué quiere decir esto? Con diligencia, que el que está ocupado, está puesto en un puesto de responsabilidad, él se debe desempeñar su cargo con todo cuidado. Él debe dirigir a los demás, debe poner todo su empeño en esto. Pero tengo que hacer cosas, no tengo tiempo de estudiar la Biblia yo, porque no me da el tiempo. Hoy tenés tiempo, amigo. Voy a decir cosas viejas porque capaz que no existen. Tenés MP3, celulares, podés poner tu Biblia. No sabés, Dios no te dio el don de pastor maestro. Bajate una prédica, escuchá lo que habló el predicador y copiarte las palabras o algo y enseñárselo a tu familia. Pero hace algo. Bajate un sermón escrito de alguien, si no sabes hacer un bosquejo, si no sabes hacer un tema, no sabes hacer una introducción, no sabes hacer un desarrollo del tema, no sabes hacer lo que se llama analítica, preparar un sermón. Bajate algo. Tenés sermones de Spurgeon, de devocionales buenos, puritanos, te lo abrís y vamos a leer un devocional, a ver qué, pero lo haces y vas a dirigir tu casa, y con prontitud. Eso significa gobernar, significa presidir, dirigir. Vas a tener que hacer eso a tu familia. Abraham dirigía, y dice que Sara lo seguía, entonces él dirigía. Cristo caminaba adelante, y ¿qué hacían? ¿Quién venía atrás? O Cristo venía atrás y los discípulos venían adelante. No, era al revés, ¿no? Él caminaba dirigiendo siempre hacia la cruz. Entonces, eso es dirigir, presidir. Eso es lo que sugiere la palabra, que él que va a dirigir los asuntos. No es que la iglesia lo va a tener así como yo he visto, lo tienen de la nariz, el pobre pastor, porque lo tienen pagado. No se trata, hermano, a mí no me paga nada a nadie, ¿no? Porque por eso el único que me puede dirigir y gobernar a mí es la palabra de Dios, que me vive acosando a mi conciencia a mí.
y me lleva continuamente cautivo a Cristo, y continuamente me lleva a pedir perdón, porque dice el que no dice que no comete pecado está haciendo mentiroso a Dios. 1 Corintios 1:8 y versículo 9. Entonces, sí es la palabra de Dios la que nos dirige, pero lamentablemente nuestra iglesia, el padre le dirige al pastor porque le paga, y le dice lo que tiene que pagar, esta cosa no predique, aquello, y los tiene así. Y yo lo he visto, pastor que sentado ahí, cara, sin poder abrir su boca, mientras los jóvenes dirigiendo de todo. No es así. Él es el que dirige, él es el que preside en los asuntos de la iglesia. Pero esto no es como un dictador, o como él lo debe hacer como un pastor tierno. Porque muchos creen, que entonces se dirijo, a partir de mañana agárrense, No es así. Consejo a los ancianos de la iglesia. Pedro. 1 Pedro 5:1 en adelante. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, ancianos como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiera Dios, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo, tampoco como teniendo señalado sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo de rebaño. Entonces, no autoritario, yo soy el pastor, no, dice Pedro que nos exhorta a qué debe velar con un ánimo pronto, como quiere Dios, no por avaricia. No me paga. Acá yo siempre digo lo mismo. Si yo te digo, podías venir para pastorear, casi sí, pero yo no cobro plata. ¿Lo harías? No por avaricia. ¿Querés dirigir? O querés ir a algún lado, no, ¿cómo el pastor debe estar? Podés hacerlo en tu casa, en algún lado, podés abrir, si querés, tu propio hogar, como abrimos acá nuestro propio hogar, y sin ánimo de avaricia, abrimos la palabra todos los domingos, y está la puerta ahí, el que invitamos quiere venir a hacer. ¿Por qué? Porque esta ciudad está podrida, está corrupta. Y te puedo asegurar que esta casa es el centro de la atención de Satanás. Es el centro de los demonios, de las potestades, de los principados, que no lo puedo ver, están como locos así de arriba, vienen a ver cómo me pueden atacar. Te lo puedo asegurar, porque esta es la ciudad turística, la ciudad más conocida de la Argentina acá, y vienen de otros lados, y hay una iglesia, una casa, y una vez dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, y eso trajo problemas. Todo estaba bien hasta cuando ese hombre dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, y eso fue lo que trajo la mirada de las tinieblas, porque en la oscuridad vos prendés un fosforito y te puedo asegurar que se ve, y las tinieblas van a ver donde hay un fosforito, aunque sea un hombre que quiso prender un fosforito, ni hablar después si Dios bendice ese fosforito que ese hombre prendió y se hace una antorcha. Entonces él va a querer estar apagando todo el tiempo, porque no va a permitir. Entonces debemos orar de que Dios nos dé la fuerza y que sigamos adelante, por más que se mueva la barca, ¿no? Entonces es eso, no contenido como señorío, sino que como él debe entender que estas personas que apuestan, si dice, ahora te apuesto, dice, yo te lo he puesto, te lo he confiado. Entonces eso hasta cuando venga el príncipe de los pastores y recibir la corona inmarcesible, y a él sea la gloria. Entonces debes entender eso, no es con una rigidez que lo debes gobernar, porque seguro que voy a gobernar mi familia así, me van a obedecer ahora. No se trata de eso, no se trata de que tu familia te obedezca y te respete por medio de la ley, no es eso. Y es posible que sí te vayan a respetar por medio de eso, pero no va a ser con amor, no te van a seguir con amor. Espero que se puedan entender estas directrices o estos principios bíblicos que estoy procurando enseñar a las conciencias, que también es aplicable para mí. Entonces debemos entender eso, debemos cuidar de los demás, pero con amor, con la verdad, también con la disciplina, y examinándonos nosotros también a nosotros mismos. Entonces espero que se haya podido entender de esto, de lo que quiere decir gobernar, o mandar o dirigir,
una casa, o en este caso estamos hablando de la iglesia, en este caso, si no, no va a poder dirigir la iglesia, no puede dirigir el hogar, no puede presidir o vamos a decir cómo cuidará, dice, ¿no? Sino como, a ver, en el texto dice, ¿no? Cómo cuidará, que viene en su casa, cómo cuidará, esta palabra cuidará, ¿qué nos describe? El de proteger las necesidades espirituales de la iglesia, el pastor debe procurar darle ese alimento, o como acá no lo tengo, pero sí, en Marcos 10, 34 y 35, que no tengo, bueno, voy a ver si lo puedo encontrar, pero si no lo encuentro, lo voy a tratar de acordármelo. Acá 10, 34 y 35, no le leo todo, pero nos muestra un poco de esto lo que es. No es Marcos 10, 34 y 35, pero hablaba del buen samaritano, ¿no se acuerda? Esto de cuidar o dirigir, no sé si se acuerda del buen samaritano cuando él lo venda, le pone, no me acuerdo si vino y aceite o vinagre, él le venda, lo lleva a reposar en algún lado, le paga al posadero, ¿qué hace? Lo cuida, bueno, esa tenía la idea de cómo cuidar a la iglesia, al caído, menos válido, al débil en la fe, eso es una tarea ardua, porque él no solamente tiene su familia, y si trabaja, tiene su trabajo, tiene sus problemas, su trabajo, si el patrón le molesta, y todavía tiene la carga, porque se la ha puesto Dios le ha puesto eso, y no la debe hacer de mal ánimo, sino que él debe incluso hacer, y son muchas, ustedes no la ven, no se ve eso, pero todo eso está en el espíritu del hombre, de que él debe, y no solo eso, sino que los requisitos que Dios le manda, lo que Dios le dice que debe hacer, y todo eso está en su cabeza, y por si fuera poco está Satanás, está la carne, está el pecado, y cuídate de ti mismo. Ese es un pastor. Todas esas luchas aparecen dentro de él, internas, en su mente, en el mundo, Satanás, eso es lo que sucede, y debe suceder en todo. O sea, si no tenés esto, lamentablemente no sos un cristiano, porque esas peleas tenés que pelear, van a venir peleas, y bueno, eso es lo que va a pasar con uno que quiera dirigir o uno que quiera ir adelante. El que va adelante, él va a recibir todos esos ataques. Si estás sentado, no tengo nada que me estoy escuchando, pero si estás sentado no haces nada, no te pasa nada, y bueno, es muy probable que, pero es él que va a recibir eso, el cabeza de familia, el pastor, el que va, vamos a decir aquel que está queriendo mostrar interés por hacer las cosas de Dios, bueno, él va a recibir, vamos a decir por decir, toda la mayoría de los golpes, las cachetadas, los dardos de Satanás van a venir a esta persona que quiere dirigir, no lo debe hacer con una ya les hemos explicado, con una mano tiránica, o sea, mediante, vamos a decir, forma de amenazas, insultos, porque hay gente que quiere que lo respeten de esa forma. No conocí a algunos marianos o alguno que no debemos hacer esto, que está gobernando, sí, no es eso, es una forma tiránica de hacerlo. Cabeza debe lograr que en su casa su mujer lo atienda, pero de una forma que lo quiera hacer con amor. Si no, él ha gobernado mal, si no logró eso, él tiene que venir a evitar que le cocinen, o él tiene que venir a evitar que la casa está. ¿Por qué? Porque él tiene que gobernar de una forma, pero él debe gobernar, incluso debe ser ejemplo, si puede ayudar, y que vean que él no es un ejemplo digno de bien, no, esa persona no es glorificada, pero él busca que lo sigan de una forma, y ve así, de esa forma no se logra. Te van a respetar, sí, pero esa mujer te va a respetar por miedo, o sea, porque le querés golpear o querés mandarle, no es la forma de gobernar, no es. Fíjate que a Cristo le seguían y no le seguían porque era tiránico, por amor lo seguían a él. Entonces eso de procurar es un trabajo arduo de toda la vida de pastores que llevan años, 20, 30 años, y siguen tratando de gobernar su casa, siguen tratando, como muchos estaban muriendo, y decía todavía estaban en el lecho de muerte, estaban todos los pastores, el pastor, yo lo conté un montón de veces, el pastor que ellos admiraban, y él dijo una palabra que se le abrieron los ojos como sandía a los demás, lo hicieron así como para atrás, cuando dijo, todavía yo estoy luchando con un pecado, decía. Y los otros miraban así como, ¿no? ¿Y nosotros? Ese hombre hasta el final
sabía que necesitaba de Cristo, porque él no dijo, soy el pastor y ya estoy, como ya he escuchado mucho, soy irreprensible, he escuchado muchas veces, y a mí me da pena eso, porque si vos sos irreprensible, de verdad no necesitas a Cristo. Vos tenés que entender que Dios te mirás y decís, yo necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque vos te ves lo que sos adentro, y vos tenés que, Cristo te tiene, como esa lámpara que está ahí arriba, te tiene que iluminar y vos tenés que verte, así como en mi piel la locura, metida, pues yo mudaré mi piel, no la puedo mudar, tampoco puedo mudar el pecado, está ahí, y con lo Cristo venga, sí me dio el poder para combatir y no vivir ya en eso, pero sí va a haber una pelea, antes no había ninguna pelea, pero ¿qué sucede? Continuamente vas a tener que ir a Cristo, que no, lamentablemente he escuchado, soy irreprensible, digo, qué bueno, digo yo. ¿Sabes cómo le decían en Buenos Aires? Perdón que voy a decir, en Buenos Aires le decían, te prendo una vela, le decían, porque aparentemente sos un santo, y no es así, y no hablamos de una persona que va a vivir en pecado, está hablando de una persona, un ministro, de que alguien está procurando hacer las cosas de Dios, como David. Espero que se pueda entender esto de gobernar, no es que vos vas a venir a querer gobernar a los demás, porque te puedo asegurar que vos sos pecador igual que los demás, muchos de los pastores que están ahí, pero no me van a decir que nunca tenía un pensamiento malo. Entonces no vengas a regir con autoridad, que vos que sos el mejor que el pueblo de Dios, porque estás por gracia nada más predicando ahí. Porque si se va la gracia de Dios, todos verían lo que sos. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros no somos la luz del mundo. Hay una sola luz del mundo. Nosotros te señalamos quién es la luz del mundo. Nosotros te mostramos como ministro quién nos perdonó, quién nos redimió a nosotros. Y nosotros ahora somos siervos de Él, somos embajadores de Él, pero no para que nos sigas a nosotros, no que me vengas a traer regalito al pastor, no, para que vayas a Cristo. Eso somos nosotros, somos mensajeros, somos atalayas que te dediquemos a Él. Por eso odio y aborrezco esas autoridades que tienen en la iglesia, de esos pastores que están ahí y entran y le besan la mano. Parece que falta el papado, que le besan el anillo nada más. Y odio esa clase de forma de dirigir, porque ese hombre no está capacitado para dirigir o para enseñar, no es la forma que Dios le ha mandado. Voy a hacerlo como unas cosas nada más. Esto es 1 Timoteo 3:4. Me vuelvo de nuevo al principio. Entonces esto, gobernar bien la casa, es un requisito que necesita este hombre que va a dirigir la iglesia. Este hombre está calificado para gobernar la iglesia. Génesis 28, versículos 18 y 19 dice así: puesto que ciertamente Abraham llevará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán todas las naciones del mundo, porque yo lo escogí para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Eso lo leí al principio. Entonces Abraham enseñaba a sus hijos y a su casa, a sus criados, todos los que estaban ahí en sus casas. Yo no tengo dinero, pero si yo tuviera dinero, fuera empresario, a todos los que estaban ahí estaría enseñando, hablando de la palabra de Dios. Primero de Samuel 2:29, versículo 30. ¿Se acuerdan quién le enseñó a sus hijos? ¿Se acuerdan de Elí? ¿Nunca vieron esos dibujitos animados de cristiano que hay un gordito así, un sumo sacerdote gordito? Elí, ¿sabés que se apoyó? Para que lo puedan sacar, Elí es había una mujer que no podía tener hijos, que se llamaba Ana, y ella hace una promesa a Yahvé, o Jehová, ajá, y ¿qué sucede? Y Dios en un tiempo que tal vez estaba hablando, y viene Elí y dice: ¿qué hace mujer ebria acá? Le dice, creía que estaba borracha. Y no, mi señor, yo no estoy ebria, ya estaba orando, y solo tenía la calculadora que se reía que tenía hijo de ella. Y el hombre que le decía: ¿y qué quiere que haga yo, mujer? Si Jehová te cerró la mente, yo no tengo la culpa. Y esa pobre mujer no tenía consolación de nadie. Entonces, ¿qué sucede? Halló consolación en Dios nada más. Y el sacerdote encima le decía que estaba ebria. Mirá lo que... Entonces, ¿pero qué pasó? Vino Samuel después de esa mujer que confió en Dios. No es su marido, no era otra mujer, porque ese hombre tenía otra mujer, en esa época, ¿no? Y esa mujer se burlaba de ella. Y el sumo sacerdote dice: estás borracha. Pero ella fue y lloró y se inclinó ante Dios. Y Dios en su tiempo le respondió. ¿Vino quién? Sabemos quién vino, ¿no? Samuel, el profeta vino, ¿no? De ahí. Y ella lo entrega. Bueno, para que puedan entender eso, este es Elí.
el que les quería hablar. Tuve que explicar todo eso para que puedan entender quién es Elí. Primero Samuel 2:29-30. Elí, dice, hablando de Dios, Elí no crió bien a sus hijos, versículo 29, 1 Samuel 2:29-30, voy a leer, y así lectura. Elí no crió bien a sus hijos, ¿por qué pisotear mis sacrificios y mi ofrenda, que he ordenado en mi morada? Y honrás a tus hijos, y honrás a tus hijos, y honrás a tus hijos, más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Versículo 30. Por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora él lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, a los que me menosprecian serán tenidos por poco. Elí, para que puedan entender, no sé cómo decirle, sus hijos hacían cosas malas. Y Elí, en vez de dirigir, presidir, gobernar esta casa, y más que es un sacerdote ahí, los dejó que hicieran lo que se cree que ellos fornicaban a la entrada de ahí. No como lo dijo Aarón, que hicieron fuego extraño, que vean tocarlo ahora por arriba. Y no hizo nada. Por lo menos tenía que decir: no, esto no es así, o tratar de hablar, pero fíjate por el texto que dice, que estamos viendo 1 Timoteo 3, pues dice que gobiernen en su casa y teniendo sus hijos sujetan todas. Si tenés hijos y no estás procurando que se sujeten los hijos, fíjate lo que dice Dios. Dios dice: procuraste, o sea, ¿qué dice? Que sus hijos, o sea, en vez de buscar hacer lo correcto, dice: honrando a sus hijos más que a mí. Honrando más a sus hijos, viste que hoy le faltan el respeto a los padres, entonces él debe procurarse. 1 Samuel 2:30, dice así, dice: lejos esto de mí, porque bueno, yo honraré a los que me honran, bueno, yo lo leí, ¿no? Y a los que me menosprecian serán tenidos por poco. Y en el versículo 3:13 de 1 Samuel dice así: porque ellos sabrán que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él los reprendió. Sabemos después lo que sucede, ¿no? Elí pone los hijos, ¿no? Porque él no había gobernado, no había dirigido, no había regido a sus hijos. En Levítico 10, versículo 1, sabemos que no eran los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan por qué eran? Porque ellos hacen fuego extraño, ¿no? Y en Levítico 10, 11, ¿qué obligación tenía estos Aarón? Que les había dicho así, que para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Entonces no le podía enseñar cuando no le había enseñado a sus hijos. Entonces, como dice Timoteo acá, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Mostré estos dos ejemplos de Elí y lo que sucedió también con Nadab y Abiú, el hijo de Aarón. Porque tomaron, más a decir, el incensario, y ellos pusieron un fuego que era un fuego extraño, y salió fuego delante de ellos, fuego delante de Jehová, y ellos murieron, ¿no? Delante de Yahvé. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Así que deben tener en claro todo esto. Y con esto vamos a terminar ya. Entonces, es esto: debe gobernar bien su casa, primero haberle levantado un altar en su casa con su familia, haberle enseñado a su mujer la palabra de Dios, cantar, si no sabe cantar, poner algunos himnos, orar, entonces, pero debe hacerlo eso en su casa, porque si no hace, no está dirigiendo eso, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Como siempre decimos, esta iglesia bautista reformada de la Gracia de la Ciudad desde Mar del Plata, Argentina. Amén.